Bienvenidos a Charlas sobre el Feminismo, el espacio donde damos voz a quienes transformaron el mundo con ideas. Hoy viajamos al siglo XIX para conversar con una pionera, una intelectual incansable y una de las primeras feministas de España, Emilia Pardo Bazán. A finales del siglo XIX, España era un país profundamente conservador. Las mujeres tenían un papel limitado al hogar y el acceso a la educación superior les estaba prácticamente vetado. En ese contexto, Emilia Pardo Bazán rompió esquemas. No solo fue una escritora brillante, sino una voz potente que exigió la igualdad de derechos para las mujeres en un mundo que las silenciaba. Buenas, doña Emilia. ¿Qué significa para usted ser feminista? Buenos días y muchas gracias por invitarme. Para mí, ser feminista significa no aceptar que me cierren la boca por ser mujer. Significa luchar porque tengamos el derecho a pensar, a opinar, a escribir y a vivir con dignidad. Ser feminista es reclamar lo que siempre nos ha pertenecido, la libertad. Doña Emilia, usted defendió la educación siempre como el arma más poderosa para liberar a la mujer. ¿Por qué lo hizo? Porque sin educación nos condenaban a la dependencia, a la ignorancia, y no hay libertad posible sin conocimiento. Yo misma estudié por mi cuenta, leí cuanto pude, escribí sin cesar y exigí que otras mujeres pudieran hacer lo mismo. Interesante, Emilia. Usted, en sus artículos, denunció con claridad la desigualdad que sufrían las mujeres. ¿Recuerda alguno en especial? Sí, claro. El discurso que no me dejaron dar en mi candidatura a la Real Academia Española. Allí hablé de cómo se nos consideraba intelectualmente inferiores, pero era solo una excusa para mantenernos en la sombra. La academia me cerró en sus puertas, pero el pensamiento no necesitaba permiso. Fascinante, Emilia. Ahora me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre el feminismo en sus obras. En sus novelas el feminismo también está presente, aunque no siempre de forma directa. Así es, en La Tribuna, por ejemplo, retrata a una mujer obrera, una cigarrera de fábrica con voz propia, conciencia de clase y dignidad, era algo impensable en la literatura de la época. Yo quise mostrar que también ellas, las olvidadas, tenían historia. Y sin embargo, usted siempre fue criticada muchas veces por escribir como un hombre, se podría decir. Así es, como si la inteligencia tuviera género. Me decían que mis libros eran viriles y eso era su manera de decir que una mujer no debía pensar así. Pero yo nunca pedí permiso, ni para escribir ni para pensar. Y eso es lo que así me define como mujer. Emilia, ¿usted sintió la soledad en su lucha? Así es, sentí mucha soledad. Fue una voz aislada entre muchos gritos de hombres, pero también sentí el deber de abrir camino, de que tras mi voz vinieran otras jóvenes más libres, más fuertes. La soledad pesa menos cuando sabes que estás abriendo puertas. Me parece increíble toda su historia, señora Emilia. Por último, quería hablar un poco de su legado. Hoy, muchas personas consideran que usted fue una precursora del feminismo moderno en España. ¿Qué le diría a las mujeres de hoy en día? Pues a las mujeres de hoy en día les diría que no se conformen, que la libertad no se pide, sino se toma, que estudien, que escriban y que alcen la voz. El mundo necesita mujeres valientes. Yo hice lo que pude en mi tiempo y ahora es el turno de vosotras. Gran mensaje, Emilia. ¿Y le podría dar algún mensaje también a los hombres? Sí, claro, por supuesto. Pues les diría que no teman al feminismo. No es una guerra, es una invitación a una humanidad más justa. Una sociedad que niega el talento de la mitad de sus miembros está condenada al fracaso. Emilia Pardo Bazán no fue solo una escritora. Fue una revolucionaria de la palabra. Hoy la recordamos como lo que fue, una de las primeras voces feministas que se atrevió a escribir, a pensar y a incomodar. Gracias por acompañarnos en este gran podcast y hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo otra vez al espacio donde reviviremos las voces que marcaron la historia. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que combinó el feminismo, la lucha de clases y la resistencia, Clara Zetkin, periodista, política y activista alemana. Fue quien propuso por primera vez el Día Internacional de la Mujer y hoy hablamos con ella sobre la lucha de las mujeres y de las trabajadoras. Espero que les guste este nuevo capítulo. Clara Zetkin nació en Sajonia, Alemania, en 1857.
Estudió para ser maestra, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en la lucha política. Fue una figura clave en el movimiento socialista europeo y una de las voces más firmes por la emancipación de la mujer. Clara, bienvenida a este gran podcast. ¿Cómo empezó su lucha feminista? Muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Pues mi lucha comenzó a ver cómo las mujeres trabajaban en fábricas durante 12 horas y luego eran ignoradas por la política y el poder. No podíamos votar, no podíamos decidir, pero producíamos, criábamos y pensábamos. El feminismo para mí no era solo de salón, era de fábrica. Usted siempre defendió de que el feminismo no podía separarse del socialismo. ¿Por qué? Porque la opresión de la mujer no era solo cultural o moral, era económica. Las mujeres obreras eran explotadas doblemente, por el patrón y por la sociedad patriarcal. No basta con tener derecho al voto si seguimos siendo pobres y esclavas del trabajo. Por eso luché por un feminismo de clase. Y usted luchó en una época en la que muchas mujeres eran feministas burguesas. Las respetaba, pero nuestras prioridades eran distintas. Ellas querían entrar al Parlamento, nosotros queríamos pan, dignidad y justicia. Por eso organizábamos a las mujeres obreras, les dimos voz en los sindicatos, en los partidos. Y por eso creamos el Día Internacional de la Mujer. Es un gran tema del que hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar sobre ello, Clara. Usted propuso ese día histórico en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en Copenhague. ¿Qué buscaban con eso? Queríamos unir la lucha de todas las mujeres trabajadoras del mundo. No era un día de flores, era un día de huelga, de protesta, de exigencia. El 8 de marzo se convirtió en el símbolo porque muchas mujeres murieron luchando por sus derechos laborales. Nunca fue un festejo, fue un grito más bien. Y hoy en día se celebra en todo el mundo. Y aún queda mucho por hacer. Mientras haya mujeres que cobren menos, que sufran violencia, que no puedan decidir sobre su cuerpo o su futuro, ese día debe seguir siendo la lucha. Después de estas preguntas sobre el feminismo, me gustaría hablar sobre un poco de la política, la resistencia y su legado, que es muy importante. Usted fue una diputada en el Parlamento alemán y opositora al nazismo hasta el final. ¿Sintió alguna vez miedo? Por supuesto que lo sentí, pero el miedo no es razón para callar. Denuncié a Hitler desde el primer momento. Sabía que era el enemigo no solo del pueblo, sino especialmente de las mujeres, de los pobres y de la verdad. Su voz inspiró a muchas generaciones de mujeres revolucionarias. Sí, eso me orgullece. Siempre creí que una mujer consciente puede mover el mundo. No estamos hechas para obedecer, sino para construir un futuro justo. Y ese futuro, si no es feminista y socialista, no será justo. Clara Zetkin dedicó su vida a la libertad, al trabajo digno y a la igualdad de género y clase. Su legado sigue vivo cada 8 de marzo y en cada mujer que levanta la voz. Esto fue el podcast de hoy, espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima.